informar a ustedes, hermanos, que el día de ayer falleció la madre de nuestra hermana Lilian de Regalado. Estuvimos ayer en la vela, allí en Parque Jardín Las Flores, en la sala funeraria. Y el día de ahora va a ser el entierro a las 3 de la tarde, saliendo igual del mismo lugar para Parque Jardín. Si usted conoce a hermana Lilian de Regalado y pues desea compartir con ella estos momentos, animarla, pues ella estará allí a las 3 de la tarde saliendo el cortejo fúnebre para el cementerio Parque Jardín Las Flores. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, en esta mañana. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo. Bendícenos a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es de admirar en los evangelios el pasaje en el cual el Señor Jesucristo aparece mostrándose muy molesto, enojado, nada satisfecho de lo que veía. No es la conducta usual que nosotros encontramos en los evangelios, sino llama mucho la atención el que el Señor se haya molestado, se haya enojado. Esto ocurre encontrándose en el templo de Jerusalén, frente a una realidad que colmó su buen ánimo y le hizo reaccionar muy fuertemente, al grado que se fabricó un azote de cuerdas, lo echó fuera del templo, mostrando un total rechazo a quienes fungían como vendedores de los animales que usaban para los sacrificios, bueyes, ovejas, palomas. Y echó también a los cambistas que intercambiaban por un porcentaje monedas de otras naciones, por monedas fácilmente intercambiables en el templo y útiles para pagar el costo de los animales a sacrificar. Dice que todo este ambiente comercial dentro del templo hizo que el Señor se llenara de mucha ira y recordara a quienes estaban dentro del templo la razón de ser, el propósito o el diseño espiritual con que Dios había permitido la construcción de aquel templo. Y dice la palabra que una de las expresiones que usó el Señor para mostrar ese enojo, Él dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Eso lo dice Juan, pero también en San Mateo la expresión es la siguiente: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Él les recordó el propósito. Él les recordó, fíjese bien, el diseño para el cual había sido construido el templo. En Marcos dice lo siguiente: y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, en algo que insiste la palabra, da énfasis muchísimo, es en el hecho de que el Señor estaba molesto porque se había cambiado, se había
tergiversado, se había desenfocado el propósito, la razón de ser por el cual el templo había sido construido. Entonces él dice, bueno, eso no es lugar para negocios. Este no es lugar para comercio. Esto no es lugar de transacción, en otras palabras. Esto es un lugar para oración. Y vosotros, dice, la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces el Señor hizo mucho énfasis en el diseño. Fue diseñado, este templo fue diseñado para orar, no para comerciar. Este templo fue diseñado para buscar la presencia del Señor y no para hacer negocios. O sea, el punto, el énfasis. Entonces, ver que se alteraba el uso original o el diseño original del templo, y que en lugar de presentarse en el templo para adorar, buscar la presencia de Dios, buscar reconciliarse con el Señor, la prioridad en aquel templo era la búsqueda de las mejores ganancias por quienes negociaban dentro de él. Y esto encendió la ira del Señor, mostrando una muy particular conducta de repudio o rechazo hacia lo que se hacía en el templo. Mire, Dios ha hecho todo un diseño original, no solamente para aquel templo en Jerusalén, el cual él reclamó y dijo, señores, esto no es casa, no es almacén, esto no es casa, nada parecido, esto es casa de oración. Y ha sido hecha para buscar la presencia del Señor. Entonces, Dios ha hecho todo un diseño original para diferentes áreas de la vida, esperando que nosotros caminemos tras esos diseños o permanezcamos fieles a los diseños divinos, para que en lugar de encontrar la ira o el rechazo de Dios, hallemos la gracia de Dios en nosotros. Entonces hay todo un diseño y el Señor pide que nos mantengamos dentro de Él y que no hagamos de la casa del Señor otra cosa distinta, otra cosa diferente. Mire, hay todo un diseño divino para la familia. Hay todo un diseño divino para el matrimonio. Para nuestros propios cuerpos hay todo un diseño. Hay todo un diseño para los padres, para los hijos, para los cónyuges, para los novios, para los que funcionan como dueños, como empleados, como amigos, como hermanos en la fe. Hay todo un diseño. Hay un diseño original creado por nuestro Dios. Y es nuestra responsabilidad conocer el ámbito espiritual de los diferentes roles que nos ocupan en la vida y que han sido diseñados por el Señor para caminar por ellos y evitar de esta manera encontrar el rechazo de Dios por alterar los diseños originales de su creación. En la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo describe con detalle, oiga bien, la forma como el hombre y la mujer han alterado el diseño de Dios en sus cuerpos, haciendo uso de estos para cosas que Dios nunca mandó, para cosas que Dios nunca diseñó. Y yo voy a leerles un par de versículos de Romanos en donde se deja ver, óigase, que el hombre ha alterado el diseño divino en cuanto a sus cuerpos. Y dice que están haciendo otra cosa muy distinta, muy diferente de lo que Dios había planeado, tal como ocurrió en el templo. Dios lo había planeado para la oración, pero ellos estaban haciendo otra cosa distinta, otra cosa muy diferente. Y dice Romanos, oiga bien, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por haber hecho tal cosa, dice que por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atentados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que los practican. El cuerpo del hombre y la mujer fue diseñado para la alabanza, para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que el cuerpo del hombre, de la mujer, es considerado como el templo del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo es considerado nuestro cuerpo? Como el templo del Espíritu Santo. Pero el hombre dice que cambió su diseño original. No se mantuvo dentro de los patrones que Dios había establecido. Dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El que el hombre prefiera adorar a las criaturas antes que al Creador es una manifestación clara de idolatría en el hombre. Dice que trajo una distorsión en el cerebro, en la mente del hombre, de la mujer, que hizo que perdieran el diseño original de sus cuerpos y, sujetos a sus pasiones, aceptaron como normal la atracción de hombre con hombre y de mujer con mujer. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. El diseño de Dios, hermanos, está alterado socialmente. Y como iglesia del Señor no podemos aceptar como válido el homosexualismo o el lesbianismo, porque estas son conductas en contra, fíjese bien, del diseño divino. Y como tal, levantan la ira o el rechazo de Dios contra la familia, contra cualquier sociedad que los practique. Está alterado el diseño original de nuestro
Dios. Dios hizo, dice, al hombre, Dios hizo a la mujer. Y a cada uno les dio responsabilidades y como tal los indujo en el uso de su cuerpo. Pero ese diseño dice que está alterado. No es el diseño de Dios. Entonces, en lugar de recibir pues gloria de Dios, lo que hacemos es que levantar la ira de Dios cuando aceptamos este tipo de conducta. Respetamos a las personas porque no las vamos a apedrear ni a insultar, pero no aceptamos, fíjese bien, el lesbianismo ni el homosexualismo como conductas normales, porque entendemos que está alterado el diseño de nuestro Dios. Amén. Está alterado. Fíjese que en un reporte del 13 de octubre del 2006, el Museo de Historia Natural de Oslo, Noruega, en donde se inauguró una exhibición al respecto, se revela que la homosexualidad humana no puede ser vista como no natural, dicen ellos, ya que la conducta gay y lesbiana han sido documentada entre jirafas, pingüinos, cotorras y docenas de otros animales. Nosotros podemos tener, dice, opiniones en muchas cosas, pero una cosa es clara: si la homosexualidad es palpable a través del reino animal, tampoco puede ser contra naturaleza entre los humanos. Ellos están diciendo, es normal, es tan normal. Y la palabra de Dios dice que es contra naturaleza, contra el diseño divino. Se ha alterado el plan de Dios y como tal no es aceptable. Una persona con problemas de lesbianismo o homosexualidad tiene que buscar al Señor y arrepentirse de su conducta, no afirmarla. ¿Por qué? Porque al igual que en el templo, el homosexualismo o el que practica el lesbianismo se ha salido del diseño divino. Y no, esa conducta no es aceptable delante del Señor. Entonces los respetamos, sí, pero no aceptamos su conducta. Podemos decirle, Dios tiene un plan para tu vida, muy diferente, muy distinto a lo que estás practicando en este momento. Entonces, en esa parte sí ser muy claro. No, yo me llevo con ellos, ¿verdad? Yo ando para aquí, yo ando por allá. No es lo más conveniente. Si usted no es capaz de decirle, mira, esa conducta es pecaminosa, entonces no estamos haciendo bien. Estamos haciendo muy mal porque no estamos declarando lo que es. Y alguien tiene que decirles a ellos que hay una salida, que hay una forma de ser libres de esa conducta, y eso es a través del Señor Jesucristo. El Señor los puede ayudar. ¿Por qué? Porque eso levanta la ira de Dios. Así como el Señor levantó su ira cuando vio, fíjese bien, aquellos personas comerciando dentro del templo se habían salido del diseño divino. De igual forma se levanta la ira de Dios en una casa, en un hogar donde se permita, fíjese bien, que entren conductas semejantes. Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer, y a ambos les dio un rol que la palabra de Dios lo habla. Y como tal, fíjese bien, respetamos el diseño divino de nuestro Dios. Y Él dice hombre, dice mujer, pero no dice otra cosa distinta, no dice otra cosa diferente. Y acá, oiga bien, en
En Romanos está sumamente claro, es contra naturaleza y atrae, oiga bien, atrae la ira de Dios sobre quien practica tal cosa. Dice hace algún tiempo un grupo activista homosexual hizo una declaración pública que fue revelada en los periódicos de ese entonces. Y dice que decían lo siguiente: no nos importa morir de SIDA si el SIDA nos azota por practicar el amor. Eso no es amor. Eso no es amor. Es una pasión perversa que nace en el mismo infierno para alterar, para tergiversar la conducta del hombre, la conducta del ser humano. Hacemos muy mal en oírnos a nosotros mismos demasiado. Cuando nos oímos a nosotros mismos demasiado y no leemos la palabra y no estamos escuchando la palabra de Dios, a quien vamos a encontrar muy internamente en nosotros es al hombre caído. Al hombre que se rebeló contra Dios. Dice que por cuanto todos pecamos y están destituidos de la gloria del Señor, hay una conducta, hay una tendencia pecaminosa dentro de nosotros, que si la dejamos o la liberamos, lo único que vamos a encontrar es perversidad. Entonces viene un joven o un niño y comienza a escucharse a sí mismo. Probablemente por ambientes está siendo influenciado. Y comienza a pensar fuera del orden normal. Y comienza a escucharse a sí mismo. Y el enemigo, se aprovecha. Y comienza a meterle a toda una serie de ideas. Y se tergiversa el plan de Dios. Es fácilmente una persona se equivoca. Y luego dice, sí, pero es que lo siento dentro de mí. Es cierto, lo siente, pero eso no es usted. Es el enemigo hablando, construyendo la maldad, derribando lo que es el diseño original de Dios. Pero fíjese que igual de desagradable es distorsionar el diseño de la familia, el diseño del matrimonio, el diseño en el trabajo, el diseño de la iglesia. Si se altera el diseño de Dios como tal, hay consecuencias. Dentro del diseño de Dios para la familia, fíjese, está que los hijos deben honrar a los padres. Dice la palabra, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El diseño de Dios para la familia, fíjese, también se distorsiona cuando son los hijos los que mandan sobre los padres. Hay un artículo que dice lo siguiente y me llamó mucho la atención. Dice, un padre se preguntaba qué hacer para que su hijo lo respetara y le hiciera caso en las órdenes que él le daba. Entonces se le preguntó al hijo de 8 años por qué se resistía a obedecer al papá. Y este respondió, es que no me deja jugar con mi Wii. ¿Y por qué no? Porque él juega también todo el día. Dice que el padre se ponía al mismo nivel del hijo. Se trataban como cheros. Peleaban ambos como niños por el juego. Jamás el hijo, dice, le va a hacer caso si lo sigue viendo como un amiguito a la par.
debe existir el nivel jerárquico. Yo soy tu padre y tú mi hijo. Se ha ido, dice, perdiendo el objetivo de ser padres. Somos una generación de padres confundidos, con inseguridades, con miedos a dañar al hijo o hija. Por eso, el ser permisibles es en todo, comprarles todo y buscar que nada les haga falta, dice que no les ha hecho mucho bien. Los padres piensan que por colocarles límites a los hijos, les dará depresión. Y si no le compran lo que demanda, van a dañar su estima. En fin, dice que nuestros hijos, por otro lado, nacen y se crían tan tecnologizados, sabiendo más que los padres. Lo que crea, dice, una codependencia del hijo. Ejemplo de eso, cuando los padres no saben usar una computadora o algunas funciones del celular y tienen que pedirles al hijo que los ayuden. Por tanto, se sienten con poder, dice, de mando. Por eso es la generación donde los hijos mandan a los padres. Los hijos dominan a los padres cuando vemos a los padres correr a comprarle lo que los hijos desean, antes que el hijo se violente o se molesta, porque piensan que le van a crear todo un trauma si no le complacen en lo que están solicitando. Sumamos, dice, a todo esto que existe un exceso, a toda una cantidad de información sin formación que reciben a diario nuestros hijos por medio del internet, el chat, el celular, la televisión. Por eso nunca ha sido bueno ni lo será colocarles televisores en los dormitorios de los hijos e internet sin clave o restricción de acceso a algunas páginas. Es su responsabilidad saber qué información está revisando su hijo en este preciso momento. Es importante que los padres coloquen límites a los hijos, decir las cosas claras, mantener los castigos y no levantarlos a la media hora y darles lo que realmente necesitan: deberes, responsabilidades, disciplina en ciertas materias, a entregarles más tiempo en la familia, más afecto. No padres que abusen de la autoridad ni muy permisivos, sino padres que enseñan a sus hijos a luchar por lo que quieren y que aprendan a esforzarse por alcanzar su propia felicidad. Cuando no hay un orden en la casa y no se está caminando tras el orden divino, entonces estamos igual como en el templo. Estamos haciendo otra cosa distinta, diferente a lo que realmente Dios ha demandado en la familia. Y déjeme decirle algo importante en esta mañana, a usted que es papá o a usted que es mamá. Dios ha puesto una autoridad legítima en ustedes. Mire, una autoridad legítima para mandar a sus hijos. Dios respalda las demandas justas de los padres. La autoridad del padre o de la madre es la autoridad de Dios sobre los hijos. No solo se debe de representar la autoridad, sino ejecutarla por medio del mando. Hijo, te ordeno en el nombre de Jesús que no salgas. Ay, sí, es que el niño se pone malito. Es que el niño no le gusta. Es que él quiere que siempre lo traten bien, pero él nunca se porta todo el tiempo bien. Entonces hay una autoridad legítima en los padres, puesta, entregada por el Señor. Dice que la autoridad no debe de solo representarse. Sí, yo soy tu papá. ¿Quién es tu papá? Él es mi papá, ella es mi mamá. Reconocen. Pero los papás, dicen, no ejercen autoridad. Tienen miedo de decirle a los hijos que no se puede, no es conveniente, no es así. Que se va a enojar, pero Dios respalda la autoridad de los papás.
Los hijos no se rebelan contra los padres cuando dicen no, se rebelan contra Dios. Y nosotros estamos, óigase bien, para que ellos escuchen de nosotros la voz de Dios. No nuestra voz, la voz del Señor. Por eso dice en la palabra que debemos amonestar en nombre de nuestro Dios. Como que si Dios demandara al Hijo a través del Padre. Entonces el Hijo no solamente tiene que aprender a ver al papá molesto, tiene que aprender a ver a Dios molesto a través de su papá, porque está haciendo una conducta que no le favorece. Entonces no tener miedo, diga conmigo, no tener miedo de ejercer la autoridad. No solo de representar la autoridad, sino ejercer la autoridad sobre los hijos. Y atreverse a decir, no se puede. Va a llorar, que llore. Va a refunfuñar, que refunfuñe. Pero es nuestra obligación decírselo. ¿Quién más se lo va a decir? No, hay que respetarlo. Entonces lo vemos comportarse de manera muy amanerada y no, respetemos. ¿Respetar qué? La pecaminosidad del hombre descubierta en su hijo. Por eso hay educación. Para que a través de la educación digamos, esto sí y esto no. Y ellos tienen que entender. Si el que el papá muy autoritario, no, los papás tienen autoridad, Señor. Y las madres tienen autoridad en la casa. Tienen autoridad. E insisto, cuando el hijo se rebela contra el padre, no lo hace contra el padre, lo hace contra Dios. Y cuando sale a la calle, óigase bien, sale a la calle con el no en su mente, eso es rebeldía. Entonces se alteró el diseño divino. Ya el Hijo ya no está dentro de lo que se establece en la palabra del Señor. Entonces Dios ha puesto autoridad legítima en los padres. Diga conmigo, Dios ha puesto autoridad sobre mí. Dios ha puesto autoridad. Y debo de representarla y ejercerla. Y les vamos a caer bien mal a los hijos. Pero es parte del asunto. Porque alguien tiene que decir, no, se puede. Amén. Pero también dice la palabra, oiga, que los padres no deben provocar a ira a vuestros hijos. Porque esta es una forma de salirse también del diseño de Dios. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire, se cuenta del duro carácter de una mamá que desata toda una tragedia en una familia. Dice que constantemente le vivía diciendo a su hijo, amárrate los cordones del zapato, de los zapatos. 1000 veces te lo he dicho, gritó, dice la madre iracunda. Y la muchacha dice, a regañadientas se amarró los cordones del zapato. Pero no solo eso, dice que varias veces al día la madre le daba órdenes a gritos.
peinate el cabello, limpiate las uñas, arregla tu cuarto. Y así fueron pasando los años, dice, para esta joven Stephanie. A los 20 años de edad, Stephanie no soportó más la carga. Golpeó a su mamá con furia incontrolable. Luego, voluntariamente, Stephanie se entregó a la policía, que la acusó de haber golpeado con violencia a su mamá. Dice que por la noche, la muchacha ajustó una vez más los cordones de sus zapatos. Pero esta vez dice que ya no lo hizo en sus zapatos, sino alrededor de sí misma, sobre su cuello, y se suicidó, aplastada por la pena, la amargura y la culpa. Mire todo lo que hacen, el ser también, el salirse fuera de control, el permanecer siempre airado. Los padres, dice, debemos pedir al Señor que nos ayude a dominar nuestro carácter, para que no sean nuestros hijos los que paguen las consecuencias de nuestras frustraciones o fracasos. Eso es lo que reflejamos cuando somos demasiado airados. Si nosotros vamos al fondo del corazón de una persona que vive dentro de toda una ira, lo que vamos a encontrar es frustración, mucha frustración. Entonces los hijos no tienen por qué pagar las frustraciones ni los fracasos de los padres. Aprender que lo que tengamos que decirles sea con amor. Por eso no debemos responder inmediatamente, sino aguantarnos, y hasta que somos capaces de hablar con tranquilidad, entonces hacerlo. Para que no quede en los hijos una huella de la ira, sino el testimonio de un corazón que siempre deseó lo mejor. Hijo, porque te quiero. Evita esa amistad. Y esa voz, aunque no suene fuerte para ellos, sí suena fuerte en sus conciencias, porque la andan recordando. Entonces, permanecer dentro de los diseños divinos. El hijo debe de obedecer a los padres, pero los padres no deben levantar ira a sus hijos, sino mantener una conducta firme, sobre todo sabiendo que su autoridad es respaldada por el Señor. Y aunque no les griten, Dios cubrirá sus actuaciones, su conducta como padres, porque están velando por el bien. Entonces, aunque lo digan suavemente, hijo, no salgas. Eso es fuerte para el corazón de un hijo, porque Dios es el que está demandando eso, no el papá. Dios lo está demandando. Entonces, escuchen, hijos, aprendan a escuchar a Dios a través de la voz de sus padres, porque ahí hay autoridad. Diga conmigo, ahí hay autoridad. En los padres hay autoridad. El diseño, fíjese bien, de Dios para la familia, que los hijos obedezcan a los padres, pero que los padres también lo hagan a través de una conducta firme en el Señor, porque tienen autoridad legítima de parte de Dios. El diseño también divino para los que sirven, hermanos, a otros en sus trabajos, está fielmente diseñado en la carta de Pablo a los Efesios. En Efesios 6:5 dice: siervos, obedecer a vosotros, a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre.
Entonces un empleado que le roba a su jefe se sale del diseño divino. Un empleado respondón, rebelde, malcriado, no hace la voluntad de Dios en lo que debe hacerla. Un empleado que no puede hablar bien de su jefe, un empleado que llega tarde a su trabajo, un empleado que solo trabaja cuando el jefe lo está enfrente, un empleado que juzga y condena la actitud de quien lo contrata, es un empleado que vive fuera del diseño divino y como tal atrae la ira o el rechazo del Señor sobre él. ¿Cree usted que una persona así está apta para recibir un ascenso? ¿O una persona así está apta para un incremento salarial? ¿O una persona así es apta para una buena recompensa? ¿Cree usted que un jefe va a recompensar a un empleado que le falta el respeto? No hay bendición salirse fuera del diseño divino. No hay bendición, o sea, igual la ira de Dios se levanta como en el templo, porque me he salido del orden divino. Entonces dice, bueno, los siervos deben de obedecer, dice, a sus amos. Pero fíjese que lo que es caminar dentro del diseño divino y hacer las cosas como son. Vea usted esto. Dice que la joven secretaria terminó su día de trabajo. Se frotó sus ojos, cansado de escribir todo el día. Cerró su máquina de escribir y ordenó sus papeles. Eran las 5 en punto de la tarde. Se levantó de su silla, recogió sus pertenencias personales y se dirigió hacia la calle. Era solo uno de las miles de secretarias comerciales que se ganaba la vida, dice, allá en Caracas, Venezuela. Pero al día siguiente, Olimpia Peña, secretaria de 27 años de edad que trabajaba para la compañía Volkswagen de Venezuela, era una mujer diferente. Ahora era dueña de 93 millones de dólares. ¿Qué milagro había producido esto? Dice que uno muy sencillo. Había leído el testamento que su jefe Guido Steinborn, presidente de la compañía, quien le daba en herencia una fabulosa suma de dinero. Fíjese, de un día para otro cambió. Entonces dice, trabajar para el Señor es algo lindo. No esperar del jefe la recompensa, sino de parte de nuestro Dios. Trabajar para Él. Y Dios abre las bendiciones. No tenemos que andar haciendo huelgas para que nos recompense el Señor. Dios recompensa a aquel que se esfuerza y trabaja para Él. Perder la originalidad o perdernos del diseño original por el cual las cosas han sido creadas por Dios es algo que siempre levantará la ira o el rechazo de Dios y atraerá para el hombre serias consecuencias. Pero caminar bajo los diseños divinos nos hace ver los cielos abiertos. Hay cielos abiertos para el que camina dentro de los diseños de nuestro Dios. En el trabajo, en la casa, ahí en el colegio. Dios bendice, óigase bien, Dios bendice, pero también existe todo un diseño bajo el cual fue diseñada la iglesia del Señor, hermanos. ¿Qué dice la palabra acerca de la iglesia? Dice Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Está diseñada para la iglesia que funcione dentro del ámbito de la verdad, que se practique la verdad de Dios. Al practicar la verdad, la iglesia funciona socialmente como una columna de autoridad y poder en toda una sociedad, con mucha influencia en el ambiente, buscando establecer el reino de Dios en donde ha prevalecido las tinieblas. La iglesia del Señor es poderosa en medio de una sociedad que ande en tinieblas.
Pero además dice, la iglesia funciona como un instrumento de Dios que busca fortalecer las relaciones de sus miembros. Y dice la palabra, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas costumbres, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. En la iglesia debe prevalecer el amor y no el odio o el resentimiento. En la iglesia, hermanos, todos nos ayudamos y nos juntamos para servir al Señor. Dice la palabra, nos estimulamos al amor y a las buenas costumbres. Dice la palabra también que la iglesia es un regalo de Dios. Qué bueno es que nosotros tengamos esta iglesia que el Señor nos ha regalado. Hermanos, es un privilegio de parte del Señor grandísimo el que Él nos dé la oportunidad de tener nuestra iglesia. Somos hermanos unos de otros y estamos acá para que en unidad salgamos adelante, extendamos el reino de Dios. Y qué bueno es cuando convivimos en armonía. Dice la palabra, someteos unos a otros en el temor de Dios. Os rogamos, hermanos, dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. Nos respetamos unos a otros. Nos sometemos unos a otros a fin de no romper la unidad de la iglesia. Y que los objetivos que se persiguen puedan ser alcanzados. Reconocemos a aquellos que son líderes en medio nuestro y los imitamos en su fe. Fuera de todo ese ámbito del diseño de Dios para la iglesia del Señor, se corre el peligro que la ira o el rechazo de Dios se levante en medio de su pueblo. Pero dentro del ámbito del Señor hay cielos abiertos para la iglesia del Señor. ¿Cuántos damos gracias a Dios por la iglesia que el Señor nos ha dado? ¿Cuánto damos un aplauso fuerte al Señor por nuestra iglesia? Bendito el nombre del Señor. Yo quiero leerles un salmo para que ustedes en esta mañana todos recordemos el privilegio tan grande que el Señor nos da como iglesia, como congregación. Y oiga lo que dice el Salmo 133. Le vamos a poner música para que se oiga bien. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Se los voy a volver a leer. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mire, todos necesitamos de la iglesia del Señor, hermanos. Si nos quedamos en la iglesia viendo la televisión, no hacemos relaciones, no nos comunicamos, no tenemos con quién pelear. Las relaciones entre nosotros son como el matrimonio. A veces he dicho que con quien nos peleamos y logremos perdonarnos, caminamos más que con aquellos que no sabemos perdonar. Me voy de la iglesia porque ya no me llevo con fulano de tal. ¿Y el perdón?
El perdón es como un pegamento. Hay un pegamento que nosotros usamos, ¿cómo se llama? La pega loca. El perdón es como la pega loca. Debe de ser como la pega loca. Media vez pegado, no nos podemos despegar. Sí. Y nos peleamos con los hermanos. Nos vamos a pelear, pero nos vamos a reconciliar también. Y vamos a seguir adelante. En el nombre del Señor. Así que usted no se sienta mal. Es que fíjese que tuve una diferencia con mi hermano. La va a tener con él y con muchos. Pero no va a prevalecer la diferencia. Va a prevalecer mi amor. ¿Y cómo hago para prevalecer el amor? Cambiándole el pensamiento al hermano. Sí, es que este hermano es así porque no sé qué y por no sé cuánto. Cambie su argumento. Si no cambia el argumento, no cambia también la conducta. El hermano me trató así. Quizás andaba con dolor de cabeza y yo no lo entendí. Es que andaba de mal humor. Resulta que lo acababan de quitar del trabajo, pero él no me dijo nada. Siempre estamos imaginando, pero no estamos preguntando: ¿por qué te pasó esto? ¿Cuánto creemos que el amor a través del perdón puede hacer mucho en medio nuestro? ¿Cuántos creemos que podemos caminar muchos años juntos sin dividirnos en el nombre de Jesús? ¿Por qué? Porque vamos siempre a pensar igual. No, sino porque vamos a perdonar en el nombre de Jesús. Usted quizás cometa, hermanos, actos no agradables, y yo de igual forma, pero podemos caminar mucho en el nombre de Jesús si sabemos perdonarnos. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Nuevamente, mirad cuán bueno. ¿Por qué no lo decimos todos juntos? ¿Por qué no me acompañan en este poema espiritual? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja al borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mire, cuando en la casa hay unidad, y cuando hay amor y todo el mundo está tranquilo, ahí va a llegar la bendición, hermano. La misericordia de Dios lo va a visitar en su casa. Igual queremos que ocurra en la iglesia. No queremos división, no queremos resentimiento, queremos unidad, amándonos unos a otros en el nombre de Jesús. ¿Y qué va a suceder? Dios va a enviar bendición y vida eterna a este lugar en el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos al Señor, lo alabamos, lo exaltamos, le glorificamos. Dios el Señor, a través del Señor Jesucristo, visitó aquella casa, pero resulta que encontró una casa no buscando al Señor, sino que en otra cosa distinta, diferente. Era todo un negocio. Y Él dijo: han tergiversado el diseño divino. Esto era casa de oración y ustedes lo hicieron un negocio. Revisemos todos nuestros roles y entendamos que hay un diseño divino para cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que el poder y la gracia de Dios desciendan sobre nuestra casa, descienda sobre la iglesia, descienda sobre la sociedad, descienda sobre esta Santa Ana que tanto lo necesita. Y nosotros, hermanos, somos pioneros de la paz, no de la discordia, en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie.
Te adoramos, Cristo, te adoramos, y Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, te adoramos, Cristo te adoramos, y Cristo te adoramos, Cristo mi Señor. Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor. Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor. Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor.
Cristo te adoramos. Cristo mi Señor, te adoramos. Aleluya, Señor. Cristo te adoramos. Cristo te adoramos. Cristo mi Señor, te adoramos. Cristo te adoramos. Cristo te adoramos. Cristo mi Señor. Cristo te adoramos. Antes de irnos de este lugar, siempre queremos invitar a aquellas personas o amigos que están en esta mañana, en este lugar y que no han hecho su decisión de fe por Cristo Jesús. Toda persona alrededor del mundo está comprometida a confesar quién es Jesús para sí mismo. Y usted no es la excepción. Usted puede declarar en esta mañana que Jesús es el Señor para su vida. Si usted lo desea hacerlo, reconocer a Jesús como Señor y como Salvador. Este es el momento oportuno para que usted haga esa decisión de fe por Cristo Jesús. Hágame el favor de unirse a esta joven que viene para recibir al Señor. Hágame el favor de recibir, de venir y hacer esa confesión de fe por el Señor Jesucristo. Gracias al Señor. ¿Alguien más recibiendo al Señor en esta mañana? ¿Por qué no las juntan? ¿Por qué no las unen, por favor? Ella acá. ¿Alguien más? ¿Alguien más recibiendo al Señor en esta mañana? Si no es así, vamos a orar. Extendamos nuestras manos a favor de ellos. Yo voy a suplicarles a ustedes que repitan conmigo esta oración.